acceso a la justicia es un derecho fundamental, lo garantiza la Constitución y los tratados internacionales. Pero, ¿qué instrumentos legales tenemos los mexicanos para hacer efectivo este derecho? Se dice que el juicio de amparo es el medio protector por excelencia de los derechos humanos. Hoy analizaremos este tema desde el enfoque de la capacitación que imparte esta escuela judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros la jueza de distrito Ileana Moreno Ramírez. Ella fue secretaria de Tribunal Colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, jueza. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues para hablar sobre este tema del juicio de amparo y lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, pero si le parece bien, primero explíquenos sobre este derecho de acceso a la justicia. ¿Cómo lo podemos hacer efectivo? Bueno, en primer lugar, me parece importante decir que el acceso a la justicia, como su nombre lo indica, es, digamos, tener una posibilidad de que cuando haya algún conflicto o de que cuando haya alguna diferencia entre diversas personas en la sociedad, hay algún mecanismo mediante el cual alguna persona ayude a decidir o ayude a arreglar ese conflicto. Entonces pueden ser, digamos, conflictos en distintas materias, puede ser derivado de un despido o puede ser algún conflicto de tipo familiar. Entonces, no necesariamente para tener acceso efectivo a la justicia, no necesariamente se tienen que judicializar, es decir, no necesariamente tienen que llevarse ante un juez los conflictos, aunque eventualmente sí pueden llevarse ante un juez en caso de que no haya consensos en etapas previas. Entonces, me parece que en el país, en años recientes, ha habido una gran conciencia en cuanto a que había mecanismos que, si bien estaban establecidos en las leyes para acceder a la justicia o para tener mecanismos de solución de conflictos, muchas veces estos mecanismos no eran eficientes. Entonces, poco a poco y cada vez en distintas materias, se han hecho esfuerzos legislativos y también de implementación para tener medios de acceso a la justicia que puedan ser eficientes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en materia penal, cuando alguien sufre un robo, pues se va a la agencia del Ministerio Público y ahí lo importante es que haya atención efectiva, que quizá a lo mejor si se detiene a la persona o si se ve que es un conflicto que pudiera en determinado momento ser penal, pero sabes quién fue, haya posibilidades, y en esto se ha reformado mucho la materia penal, haya posibilidades de que si te reparan el daño, la persona quizá no tenga que ir a prisión porque haya posibilidades de negociar. Entonces, digamos, el acceso a la justicia no necesariamente implica que haya más casos que lleguen a los jueces, sino que haya mecanismos para que las personas puedan resolver sus conflictos de manera satisfactoria en todos, digamos, en todos los posibles ámbitos. ¿Qué aspectos básicos, digamos, tendría que garantizar el sistema de impartición de justicia para que se dé este acceso efectivo a que se imparta, valga la redundancia, la justicia? ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona no tiene los recursos económicos, no sé, para pagar un abogado? ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, ahí de lo que estamos hablando es de accesibilidad a la justicia. Y cuando estamos hablando de accesibilidad ya a los jueces, primero se necesita que, digamos, el derecho que está en juego, ver de qué derecho se trata. Porque si se trata de la materia penal, por ejemplo, o si se trata de materias donde están involucradas personas que por alguna situación estructural están en una situación de desventaja, el propio sistema va a prever mecanismos para tratar de hacer mucho más sencillo y mucho más fácil ese acceso o esa posibilidad de acudir ante un juez, y que incluso ese juez, si ve que el argumento es deficiente, pero está en juego la libertad de una persona o está en juego, digamos, o si se trata de una persona indígena, entonces que tenga un traductor a la mano, o de lo que le llamamos técnicamente, que se llama suplir la deficiencia de la queja. Ahí sí ya les toca a los jueces. Sí, pero digamos, suplir la deficiencia de la queja no es más que determinar, decir, esta persona que está ante mí
no es necesariamente un experto perito en derecho ni tiene por qué serlo, pero yo sí lo soy. Entonces, dado el bien que está en juego, voy a determinar, completar su argumento o mejorar su argumento viendo cuál es el caso que está planteado ante mí por la especial situación de esa persona. Es como una ayuda, digamos. Sí, es como una ayuda, exactamente. En la cancha, digamos, de los jueces también está la parte de dar esta justicia pronta, expedita, imparcial. ¿Esto también es parte de tener acceso a la justicia? Sí, por supuesto. Y digamos, ya un poco hablando de la función de los jueces de distrito y de los jueces de amparo, sí hay requisitos incluso constitucionales de que la justicia debe ser justa, pronta, imparcial, y ese es uno de nuestros mandatos. Bien, pues vamos a hacer una pausa, jueza, y de regreso entramos ya de lleno en lo que tiene que ver con el juicio de amparo. ¿Cómo es que tenemos esta herramienta, ¿no?, para hacer valer nuestros derechos? Vamos a la pausa y regresamos con más sobre este tema. Gracias. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. ¿Sabe cómo van los cursos, talleres y seminarios que imparte la Escuela Judicial? Vamos a echarle un vistazo a las actividades académicas y volvemos con más sobre el tema de acceso a la justicia. Jornadas de actualización en materia mercantil. Durante 3 días, miembros del Poder Judicial analizaron los nuevos ordenamientos jurídicos en materia mercantil. En el juicio oral mercantil hay también reforma fundamental, toda vez que llaman a ser de cuantía indeterminada, pero lo vamos a hacer poco a poquito, despacito. Este año todavía lo vamos a desarrollar con las reglas que se tienen a la fecha. Los operadores de justicia discutieron el contenido de las reformas legislativas al Código de Comercio para valorar el impacto en el trabajo jurisdiccional. ¿Qué otra maravilla se nos dio? De que si en la audiencia de juicio terminamos el desahogo, la recepción de los medios de prueba, el siguiente ámbito es ahí me alegan y en ese momento, si es factible, de una vez dicto la sentencia que conforme a derecho corresponda. De acuerdo con los especialistas que impartieron las cátedras, las reformas al Código de Comercio garantizarán una justicia pronta y expedita, con especial atención a los derechos humanos de los involucrados. Las jornadas se llevaron a cabo de manera presencial en la sede central y a través de videoconferencia en las extensiones del Instituto de la Judicatura Federal. Ya estamos de regreso conversando con la jueza Ileana Moreno sobre el tema de acceso a la justicia. Jueza, ya nos comentaba usted sobre este derecho como en lo general y cómo es que lo podemos hacer valer. Antes de preguntarle cómo lo podemos hacer valer a través del juicio de amparo, me gustaría, para los que no son expertos en la materia, que nos haga como el ABC del juicio de amparo, ¿no? ¿Cómo se da este procedimiento? Bueno, primero, y antes de platicarles acerca de cómo sea el procedimiento, me parece muy importante entender que el juicio de amparo es un juicio, porque uno escucha juicio de amparo y bueno, no sabe muy bien a bien qué alcances tiene, ¿no? Y en realidad lo importante es que a partir de varias reformas constitucionales que se dieron, el foco, conforme a nuestra Constitución, que al final dice cómo se organiza el gobierno y cómo en ciertos casos se resuelven conflictos, da énfasis al juicio de amparo como un juicio de protección de derechos humanos. Entonces, a través del juicio de amparo es que nosotros podemos alegar que se viola uno de nuestros derechos humanos, que puede ser desde el derecho al agua hasta el derecho a la libertad personal. Entonces, digamos que los jueces de amparo son jueces que, si bien ven cuestiones por materia que puede ser penal, laboral, administrativo, al final lo que se va a estar planteando ante un juez de amparo, ante un juez de distrito, es la violación de un derecho humano. Entonces el énfasis ahora ya pasa hacia los jueces como garantes de los derechos humanos de todos los ciudadanos, ¿no?
Y bueno, entonces eso cuál es la función y qué es a lo que nos dedicamos nosotros como jueces de distrito. Y el juicio de amparo, como se presenta el juicio de amparo y el ABC del juicio es, yo como ciudadano, voy con un juez y le digo, oiga, una autoridad violó uno de mis derechos. ¿Cuál? Bueno, pues a ver, hubo una detención ilegal, entonces no se cumplieron las formalidades constitucionales y de mis derechos para esta detención. Entonces, primero se tiene que presentar una demanda de amparo, dependiendo también del tipo de derecho que está en juego, porque cuando es la libertad personal se reconoce, o la vida, o una desaparición forzada, se reconoce que son derechos de una gran entidad. Entonces, en estos casos, basta incluso con que una persona comparezca, puede ser el familiar de una persona detenida, y verbalmente le pida al juez el amparo. No se necesita la formalidad de que sea por escrito, aunque solo en estos casos particulares. Así es, en estos casos particulares y por la urgencia de los casos, ¿no? Y por lo que está en juego, que puede ser la libertad, la vida, la integridad física. Así es. Pero en la mayoría de los casos, cuando se trata de materia laboral, administrativa, entonces tiene que ser una demanda por escrito que se presenta a un juez de distrito. Y lo ideal es que se señale quiénes son las autoridades a quienes estoy atribuyéndoles esa violación de derechos humanos. Entonces, la persona se le denomina quejoso al que va y dice se violaron mis derechos humanos. El quejoso plantea su demanda de amparo y el juez tiene que decidir si la admite o no, bajo ciertos requisitos, o si le dice, oye, quejoso, dame más información, o dime, precísame esto, en fin. Una vez que se admite a trámite la demanda de amparo, se manda llamar, ¿no? Sí, eso técnicamente se le llama, digamos, es un emplazamiento a juicio, pero se manda a llamar a las autoridades y se les pide un informe. Y les dice, oye, mira, esto es lo que está diciendo el quejoso que tú le hiciste. ¿Es cierto o no es cierto? Y exhíbeme las pruebas que sean pertinentes para el caso. Y una vez que se rinden los informes justificados, digamos que se le da vista al quejoso con ellos para que manifieste lo que desee. Y después hay una audiencia donde se da oportunidad a las partes de rendir las pruebas, de que se desahoguen y también de formular alegatos. No, pues es que la autoridad está diciendo que el amparo ya debe sobreseerse, que es, digamos, es darle terminación al juicio por X motivo, pero yo creo que no, porque A, B y C. Entonces, una vez que se cierra esa audiencia, ya entonces pasa el asunto para sentencia. Bien, y así suena muy fácil, pero en realidad se ha venido reformando la ley de amparo, ya es mucho más sencilla. Ahorita nos la platica usted y está el procedimiento muy claro, pero antes se tenía como esa sensación de que el juicio de amparo era solo para especializados, ¿no? Ahora ya está más accesible al ciudadano. Y vuelvo a la parte de las reformas, porque creo que lo que han hecho estas reformas constitucionales, tanto de la ley de amparo como de la Constitución en materia de derechos humanos, ha sido empoderar a los jueces como garantes de los derechos humanos, pero también han tratado de flexibilizar los juicios de amparo y han tratado de dar mayor capacidad a los propios ciudadanos para poder generar planteamientos que quizá hace algunos años hubieran sido desechados y que ahora ya nos estamos replanteando, oye, a lo mejor esto que hace 10 años hubieras desechado, hoy ya se admite. Hoy quizá ya se admitiría. Y bueno, esto ha sido tanto por flexibilización de la Constitución como por flexibilización de ciertos criterios sobre qué puedo admitir y qué no puedo admitir como juez, cuáles van a ser los criterios para decidir que un juicio termina o para, digamos, como le decimos, entrar al estudio de fondo del asunto. Jueza, dentro de estas transformaciones o dentro de estos grandes cambios, ¿podemos incluir el asunto del interés legítimo y el interés jurídico? Explíquenos primero qué es uno y qué es otro y qué es lo que ahora aplica. Este tema es fascinante y podríamos pasar, creo, todo el programa hablando acerca de este tema. Y yo como lo trato de visualizar, o por lo menos como se lo explico incluso a veces a nuestros hijos, es el interés. Una persona para acudir a un amparo tiene que tener interés.
Interés lo que quiere decir es, ¿y tú qué vela tienes en este entierro? Exacto. ¿A ti en qué te afecta o qué no te afecta esto que me vienes a reclamar? Entonces, para algunos derechos se requiere una afectación a un interés jurídico y para otros una afectación a un interés legítimo. Y digamos que la diferencia principal radica en qué tanta afectación tiene esa violación a un derecho. Por ejemplo, si estoy reclamando una detención ilegal, bueno, pues es que afecta mi esfera jurídica el hecho de que me hayan detenido. En cambio, el interés legítimo es, por ejemplo, si hay alguna autoridad que dio un permiso ambiental a una empresa que está contaminando, bueno, pues eso me afecta porque yo vivo en la ciudad donde está esa empresa, por ejemplo. Aunque quizá no haya una afectación absolutamente directa. Pero al final, digamos que también se está afectando mi esfera de derechos con ese permiso que se da. Entonces, al final, un poco para lo que sirvió esta flexibilización constitucional es para ampliar el abanico de personas que pueden venir a pedir un juicio de amparo, a las que quizá en fechas anteriores, ¿no? En años anteriores no podían venir al amparo porque les decían, pues es que tú no me estás acreditando cuál es tu afectación. ¿A ti en qué te afecta? ¿No? Y ese es un requisito para poder promover un juicio de amparo que ya se flexibilizó. Bien, vamos a hacer una segunda pausa y de regreso hablamos de otro aspecto que también es muy polémico, la suspensión del acto reclamado, que si es provisional, que si es definitiva. Vamos a la pausa y regresamos con ese tema. Gracias. Vamos a la pausa y de regreso le tenemos también las actividades académicas programadas para los siguientes días, la agenda judicial. Regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Antes de pasar a las conclusiones sobre el tema de hoy, acceso a la justicia, vamos a ver qué eventos académicos tiene programado la Escuela Judicial para los próximos días. Curso de capacitación, trámite de juicio en línea del Poder Judicial de la Federación. Las inscripciones se realizan martes y jueves de cada semana. El curso es en modalidad virtual, en un horario abierto de 24 horas a través de la página del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género. El martes 11 de abril se publicará la lista de alumnos admitidos en este programa de posgrado. Puede revisarla en la página del Instituto de la Judicatura Federal, www.ijf.cjf.gov.mx. Curso de Formación para Actuarios 2017. Se llevará a cabo del 17 de abril al 10 de julio en modalidad virtual. Los aspirantes deberán ser integrantes del Poder Judicial en activo. Puede consultar las bases en el portal del Instituto de la Judicatura Federal. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos en la parte final del programa conversando con la jueza Ileana Moreno y ahora en esta parte de la suspensión del acto reclamado. Vale mucho la pena tocar este tema porque cuando se da la información sobre las sentencias, sobre las resoluciones, muchas veces se confunde y se da por hecho como si ya fuera la resolución final, ¿no? Así es. Entonces, explíquenos para empezar qué es la suspensión. Sí, y muchas gracias por hacerme esta pregunta porque muchas veces es difícil para nosotros como jueces hacer, digamos, que se conozca qué es lo que estamos decidiendo en cada caso. Y, digamos, la respuesta es como muy sencilla, porque cuando alguien va y promueve un juicio de amparo y donde más se evidencia es en los casos penales, pero también pasa en cualquier caso, en administrativo, en laboral, en todos, ¿no? Entonces, digamos, volvamos al ejemplo de hay una detención y se dice, oiga, es que esta detención no fue correcta y le piden al juez
la suspensión del acto reclamado. En este caso sería la suspensión de la detención. Es lo que se llama una medida cautelar. Tiene un nombre, digamos, muy rimbombante, la suspensión del acto, si la suspensión fue provisional, si la suspensión fue definitiva. Pero al final de lo que se trata es de una medida cautelar en el procedimiento para determinar más o menos si de lo que estamos viendo preliminarmente puede tener o no razón la persona que viene a quejarse, y si tiene o no razón de lo que nos está diciendo, por lo menos en apariencia, entonces ver si hay una medida para un poco resarcir preliminarmente un acto que pueda haber llevado a cabo una autoridad, o incluso ordenar esa autoridad que cese ese acto hasta en tanto nosotros resolvamos el juicio de amparo. Entonces, la suspensión provisional es porque en cuanto se recibe un juicio de amparo tenemos que hacer una determinación preliminar, si nos piden la suspensión del acto, inmediata. Pero esa determinación sobre la suspensión también le vamos a pedir a las autoridades, oye, infórmame de qué va este acto, infórmame qué es lo que estás haciendo y dame por lo menos elementos para preliminarmente decir si te voy a ordenar que dejes de hacer eso o que incluso puedas, no sé, liberar a una persona o que hagas algo. Pero esto sería mientras que dure el juicio. Exacto, entonces son como pequeñas fases, porque tenemos, digamos, toda la duración del juicio hasta que yo decido en el fondo sobre el derecho constitucional o no. Pero mientras tanto me pueden decir, oye, ordena a la autoridad que deje de hacer esto en lo que dura el juicio o que haga esto en lo que dura el juicio. Entonces, yo me tengo que pronunciar rápidamente sobre si sí o si no, de manera preliminar. Entonces, por ejemplo, cierra un giro negro. Tengo que determinar si me voy a pronunciar o no. Entonces, la suspensión provisional es una que se tiene que dictar muy rápidamente. Y después la suspensión definitiva va a ser un mini juicio, porque la autoridad también me tiene que rendir informes. Y con base en esos informes y con base en lo que llegue a decir también la parte quejosa, yo voy a determinar si la suspensión se va a mantener durante el juicio de amparo o no. Pero eso, como es una medida cautelar, es una medida que va a durar lo que dure el juicio, porque al final si yo le digo tienes razón, entonces esos efectos de la medida cautelar ya se van a hacer definitivos. Pero si no tiene razón. Si no tiene razón, se extingue también la medida cautelar. Y la autoridad sigue con el acto que estaba desempeñando. Bueno, pues ahí está esa diferencia y muy importante saber que no terminan con el juicio. O sea, la sentencia que termina va a ser la final y no estos suspensiones provisionales o definitivas. Sí, ¿no? son medidas que se dictan durante el juicio de amparo. Se nos va acabando el tiempo, jueza, y está muy interesante la charla, pero me gustaría que tocáramos el tema de la capacitación. Tratándose del juicio de amparo como una vía, como una herramienta que tenemos los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos, en su opinión, ¿cómo se debe ir dando esta capacitación aquí en el Instituto de la Judicatura Federal? Bueno, para empezar yo he de decir que yo soy absoluta admiradora de la labor del Instituto de la Judicatura. Yo soy egresada de la especialidad y he de decir que si en algún lado aprendí amparo fue aquí en el Instituto de la Judicatura. Y bueno, incluso la capacitación es en cumplimiento a derechos fundamentales. Las autoridades y todas las autoridades del Estado mexicano tienen distintas obligaciones y una de ellas es la de promover los derechos humanos. Y promover los derechos humanos tiene varias facetas. Una de ellas es hacer conocer a los ciudadanas y a los ciudadanos cuáles son sus derechos, porque si tú no sabes cuáles son tus derechos, no los puedes ejercer. Así es. Y un caso muy claro es, por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Si ellas no saben que tienen derecho a aguinaldo, a vacaciones, pues ¿cómo los van a ejercer? Es todo un tema. No tienen ni siquiera cómo defenderse. Es todo un tema. Y lo mismo para nosotros que somos los operadores jurídicos, los que vamos a manejar la ley, pues claro que tenemos que tener una buena capacitación porque de lo contrario no vamos a tener la posibilidad de aplicar y de defender los derechos de la manera más adecuada. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Jueza de distrito Ileana Moreno, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que nos haya explicado de manera tan sencilla esta herramienta que tenemos todos los mexicanos para hacer valer nuestros derechos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también por su atención. A nombre del equipo de producción le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.